Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo versión online, ¿no? Y estábamos preguntando, bueno, lo más trascendente, para mi gusto y para la hora de Maquiavelo, obviamente, y es si ahora que tenemos al Papa Francisco, que más allá de ser el primer Papa latinoamericano, por supuesto, más allá de ser el primer Papa jesuita, que eso significa muchísimo, ahora nos lo van a explicar por qué, es el primer Papa argentino, como también fue el primer Papa no romano, un Papa polaco. Y el Papa polaco terminó generando con el tiempo el cambio, la caída del comunismo en Polonia, no en Checoslovaquia, sino en Polonia. ¿Va a haber un cambio por el hecho, por ejemplo, en la Argentina? ¿Va a haber un cambio en la política? Mira, yo creo que el encuentro entre la presidenta Cristina y el Papa generó un cambio en la persona de la presidenta, y eso genera también una bajada, como lo vimos, a todo su equipo de colaboradores, digamos. Entonces, y vos fíjate que teníamos partidos de la oposición y demás que fueron a la asunción de él. Entonces eso genera un cambio y genera... Hubo un detallito, ¿no? Pequeño detallito. Cristina no invitó a Macri a la delegación oficial. Obviamente que iba a invitar a Macri si le hace toda la que puede para arruinarle el estofado. Y Bergoglio lo primero que hizo es, antes de ver a nadie, de saludar a Cristina, primero lo llamó a Macri. Porque claro, él era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y eso es, ¿qué es? Un gesto. Este hombre vive y predica con los gestos. Con los gestos. Fijémonos las palabras que usa. Por eso yo te decía, el Twitter es el medio que tiene que capitalizar el Papa Francisco, porque él con 140 caracteres, pero dice muchísimo. Con sus caras, con sus expresiones. El Ángelus el otro día, hablando de con soltura, de bueno, nosotros la nona, no, porque la nona le decimos a los abuelos en la Argentina, en Buenos Aires, dice. Entonces, fíjate que va al llano. Cuando él habla de la iglesia no tiene que ser una ONG piadosa, ¿a quién le está dando el mensaje? A los gobiernos que no se ocupan de la pobreza, o que no lo hacen honestamente. Entonces, sí, es verdad. Roberto dijo algo que para mí es clave. La fuerza comunicacional que tiene el Papa Francisco está dada por muchos años de pastoral, digo, muchos años de haber trabajado en el púlpito, que es un gran ejercicio de simplificación y decir cómo explicar las verdades de fe a la gente común. Es todo un ejercicio, ¿no? Y por otra parte, por su propia vida, o sea, su propia actitud ante la vida es lo que está comunicando. Y no son hechos, porque uno podría decir, bueno, esto está todo prefabricado por un asesor, ¿no? Y ahora que es Papa empezó a hacer estas cosas. No, siempre las hizo. Lo que pasa es que ahora la vidriera es mundial. A mí me resultó muy impactante cómo cuando sale al balcón recién designado y dice, bueno, ahora les pido por favor que recen por mí. Como que la gente se sintió muy impactada y además el viernes, por ejemplo, que dio una misa creo que era para jardineros, se bajó del altar y se sentó con los fieles a rezar como uno más. O sea, son gestos que para los que son creyentes son fuertísimos. Pero Diego, eso siempre lo hizo. Procesión de Corpus Christi, él se iba a 11 y venía caminando con los jóvenes. Vía Crucis de la Plaza de Mayo, él estaba entre la gente y a lo último subía a dar el mensaje. En la catedral, la Semana Santa, se lo veía en el último banco rezando, cuando otros obispos estaban dando la misa. Claro. ¿Entendés? Los gestos que hace no son forzados, son de él. Esto de que llama al diariero que le vendía todos los días al diario. No, ahí la verdad, realmente... Eso, y ya es Papa, o sea, no tiene nada que ganar, o sea, no lo hace por forzado, lo hace porque es él. ¿Es un genio de la comunicación o le sale así? Porque ese gesto fue impresionante. Le sale así y por ende es un genio de la comunicación, claro, porque lo demuestra. Exacto, es así. Las dos cosas juntas. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay una clave. Y es una persona que se ha esforzado, ¿no? Yo tenía un cura amigo que decía que en el mundo estaban hay dos clases de personas, decía, las personas que de por sí son malas y las personas que tratamos de no serlo, ¿no? Porque, ¿no? Es decir, en el fondo es una persona que ha tratado toda su vida de vivir la caridad cristiana, la humildad,
luchar contra su propia soberbia, porque seguramente la tiene en su corazón como la tenemos todos los hombres. Entonces, esa lucha constante ha hecho que llegue a los 70 y pico de años con un ejercicio natural ya. O sea, a él le sale. No, les recuerdo que estamos acá hablando con las dos personas, sobre todo el caso de Roberto D'Abusti, que lo asesoraron hace 15 años en cómo armar la primera oficina de prensa, cómo trabajar la comunicación en ese entonces a los medios, por supuesto ahora se suma la complejidad de las redes sociales, para entender a este genio de la comunicación. Y vuelvo otra vez para terminar a la pregunta que nos hacíamos en el programa. ¿Puede ser que el Papa Francisco sea una contribución, puede ser a muchas cosas en la Iglesia, a resolver los problemas de imagen que tiene la Iglesia con el tema pedofilia, puede ser a resolver, sobre todo en América Latina, el tema de la fuga de fieles que tiene la Iglesia hacia el ateísmo, por un lado, pero también hacia otras iglesias, pero puede ser como lo fue Juan Pablo II, el Papa polaco, que terminó ayudando a que cayera el comunismo en Europa, a que pase algo análogo con los gobiernos autoritarios, populistas en América Latina? Mira, yo creo que sí en este sentido, en el sentido de que si él logra cambiar el corazón de las personas, si logra que tanto quienes son creyentes como quienes no lo son empiecen a ver en sus gestos y en sus palabras una esperanza profunda para Latinoamérica, es esa misma gente la que va a provocar el cambio. Ahora, vos tenés un hermano cura además, o sea, sos... Sí, exacto. Sí, yo soy muy creyente y cuando empecé a hacer ese trabajo también lo hacía por convicción de que esto tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, tu hermano con respecto a cómo ve la gente? Bueno, él me hablaba el otro día y me decía que la cantidad de gente que se está acercando a misa, ese mismo miércoles yo fui a misa, la cantidad de gente que había, yo vivo en el interior, pero él también lo vivió acá y en toda la ciudad, o sea, no solo en la ciudad, sino en las ciudades del interior, y la cantidad de gente que se está yendo a confesar. Esa frase... La cantidad de gente que se está yendo a confesar. ¿Qué hizo Duhalde con Menem? Lo abrazó. Abrazó. ¿Por qué? Porque dijo, se perdonaron. Perdónense. Y las que se hicieron en Entonces, veamos si ellos dos, veamos hacia abajo la cantidad de gestos que está teniendo la gente. El acercarse a confesar, gente que hace 15, 20 años no se confesaba, eso es un gesto, es una obediencia, digamos, es decir, vuelvo a mis raíces, porque somos un país de raíces católicas, con la diversidad religiosa que tiene hoy, y que el Papa, justamente Francisco, es un promotor. Bueno, fue probablemente el obispo argentino que más hizo por acercar las religiones, ¿no? Sí, sí. Y lo va a seguir, y lo va a hacer. Y eso es un signo de cambio muy, muy profundo. Qué grande sería, ¿no? Que, este divisionismo, digamos, este divide y reinarás, que nació, por ejemplo, no nació en Venezuela, nació en muchos lugares antes, pero que desde Venezuela se extiende a una parte de América Latina, esto de nosotros, ellos, y ustedes son los enemigos y hay que derrotarlos, y ustedes son el diablo, y qué sé yo, que esto sea la forma, de alguna manera, no digo de derrotar al populismo, sino de cambiarlo, de convertirlo al populismo en un populismo más humano, más integrador de las sociedades. Ojalá que nos sirva. Bueno, usted conoció a Roberto D'Abusti, que el hombre en su vida terrenal es gerente de comunicación de la principal embotelladora de Coca-Cola en el norte del país. Lo conoce, por supuesto, a Federico Reileno, que además de consultor, claro, yo me olvidaba que el hombre sigue siendo catedrático y autor de muchos libros sobre comunicación y relaciones públicas, que los dos asesoraron al hoy Papa Francisco en sus primeros pasos de comunicación, ¿no? Un hombre que dicen que no miraba ni televisión, escuchaba los partidos de San Lorenzo por radio, una cosa muy anticuada, pero que nos está demostrando que es un genio de la comunicación. Roberto D'Abusti, Federico Reileno, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.